Bueno, mientras va llegando gente, ahí vemos otra familia y nos falta Geraldina Lelí, que debe estar llegando, que es la abogada. Para finalizar este Día Mundial, esta jornada sobre el síndrome de West en la legislatura porteña, vamos a dar paso a un espacio para la comunidad en general y donde hay familias presentes, bueno, médicos que se quedaron, y les presento a quienes van a estar en esta mesa, que son el doctor Roberto Caraballo, vicepresidente de la Liga Internacional contra la Epilepsia y médico del Hospital Garraham, el doctor Marcelo Bartolucci, neurocirujano, especialista en epilepsia del Hospital Juan Pedro Garraham, Constanza Mabrogiani, que es la presidenta de la Asociación Argentina de Esclerosis Tuberosa, Jessica Longoni, que es una mamá de un niño con síndrome de West, y bueno, seguramente está por llegar Geraldina Lelí, que es una abogada especialista en discapacidad y salud, para hablarnos sobre derechos en epilepsia. Para quienes no me conocen, soy María Marta Bertone, soy mamá de un niño que tuvo síndrome de West y presido la Fundación de Hemisferectomía, que organiza con la Liga Argentina contra la Epilepsia y la legislatura porteña esta jornada en el Día Mundial. Bueno, y para comenzar este espacio, un poco de difusión a la comunidad general en este Día Mundial, preguntarle al doctor Roberto Caraballo, cuando hablamos de síndrome de West, si tuviéramos que decirle a papás que son papás de bebés y cuáles son los signos de alarma que nos pueden llamar la atención y que deberían llevarnos a hacer una consulta con el pediatra, principalmente, que es nuestro primer referente, o con algún especialista si el pediatra lo considera o no, si nos podría detallar si hay algunos signos que podrían hacernos pensar en una alerta en este síndrome. Bien, muy clara la pregunta. Hay varios aspectos que deberíamos considerar o tener en cuenta. Por un lado, y refiriéndonos al pediatra, hay situaciones o niños o bebés que, de acuerdo a su problema neurológico, tienen altas chances de poder desarrollar un síndrome de West. Concretamente, como un ejemplo emblemático, o sea, un ejemplo emblemático es como decir más o menos lo mismo. Un ejemplo claro de un diagnóstico que tiene altas chances de desarrollar un síndrome de West es el síndrome de Down. Los chicos con Down tienen muchas posibilidades de desarrollar este síndrome. Así que hay que estar muy atento. Más que nunca a esos padres, el pediatra debería alertarlos, a los padres, a la familia, de esta eventualidad. Cosa que en nuestra práctica no sucede. O sea, cuando uno recibe estos pacientes,
la verdad que no tienen información por parte de su pediatra. Eso no significa que ocultar o no decir las cosas es protegerlo, porque algunos pensarán, ¿para qué yo le voy a dar pautas de alarma? ¿Para qué los voy a preocupar antes de tiempo? Me parece que hay formas y formas de decir las cosas, pero el pediatra podría con mesura, con palabras simples, dándole que en el peor de los casos que eso ocurra, detectándolo tempranamente, se le puede dar una posibilidad terapéutica concreta, con muchas posibilidades de que ande bien. Me parece que vale la pena alertarlos, ¿no? Otra situación para el pediatra es, por ejemplo, cualquier bebé que tiene un problema neurológico en su cerebrito, como concepto, tiene potencialmente altas chances de desarrollar un síndrome de West. Porque el síndrome de West es una entidad, como la gran mayoría de los síndromes que vemos en pediatría, es edad dependiente, como la mayoría de los síndromes, ocurren en una determinada edad. O sea, el síndrome de West se presenta en los 2 primeros años de vida, mayormente en el primer año de vida. Entonces, un chico más grande nunca va a tener síndrome de West. Entonces, y es uno de los síndromes más comunes en los bebés. En el Hospital Garrahan es el más frecuente. ¿Por qué? Porque vemos los pacientes más complejos, pero en un lugar de atención primaria probablemente haya alguna otra forma que sea tan frecuente como el síndrome de West o aún más frecuente. Pero si el pediatra tiene un bebé que tuvo antecedentes de que afectó su cerebrito, potencialmente esos chicos también tienen la posibilidad de manifestarse a través de los espasmitos, que sería bueno que podamos escribir material con respecto a las maneras como los espasmitos se pueden presentar. Entonces, eso también podría ser importante para los pediatras en general, no solo para los padres, sino para toda la comunidad médica y no médica que necesariamente tienen que saber. O sea, me estoy yendo un poquito del tema puntual, pero después volvemos al tema puntual porque la educación es básica, es fundamental para todos. Ni que hablar para los pediatras en general y para los padres o la población general, de alertar sobre determinadas manifestaciones que uno tiene que tener en consideración para la sospecha del West. Pero volviendo a la posibilidad de que uno pueda pensar particularmente en bebés, porque estamos hablando de lactantes, ¿no? Lactantes son los 2 primeros años de vida. Como les decía, potencialmente puedan tener síndrome de West. Hay que alertar a esos padres dándole información con palabras sencillas de cómo, y ahora lo vamos a mencionar, cómo se puede expresar el síndrome de West. Eso por un lado. O sea, el examen físico del pediatra, está justo al lado mío alguien que sabe mucho del tema. Haciendo un examen físico uno puede encontrar manchitas sin pigmento en la piel, manchitas que llamamos acrómicas, que porque no tiene el pigmento, son manchitas claritas con una formita muy particular. Bueno, eso podría ser una esclerosis tuberosa y los chicos con esclerosis tuberosa tienen altas posibilidades de desarrollar síndrome de West, por ejemplo. Entonces, todo eso podemos hacer una lista de entidades o de situaciones en un bebé del primer año de vida que pueden desarrollar un síndrome de West. Ahora, vamos al tema de cómo se expresa. Es cierto que y puede ocurrir, y tenemos anécdotas al respecto, varias, los espasmos a veces se
parecen, por ejemplo, a movimientos bruscos de tipo cólico que tienen los bebés. Entonces, lo que no puede pasar es que los espasmos sean confundidos con dolores abdominales, porque ha pasado. Yo he tenido pacientes que el médico le ha dicho no, le ha dicho a los padres, es el tercer trimestre, el chico está con angustia. Y eran espasmitos. Uno de esos chicos hizo uno de los síndromes que yo describí inicialmente. Bueno, como eso, otras situaciones donde se confunden espasmos con situaciones que no tienen nada que ver. Eso no puede pasar. Entonces, los espasmos, cuando están, son muy evidentes. Ustedes vieron, no sé si no tuvieron presentes, son sacudidas, se abren los brazos o se flexiona el cuerpo, la cabecita, los brazos también. Esos son espasmos en flexión, si no son en extensión. Y tienen la particularidad de ser una seguidilla, son como bombardeo así, pum, 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 o sea, se repiten varias veces. Pueden ser al despertar, pueden ser cuando se van a dormir, pueden ser durante el sueño, pueden ser en vigilia, en cualquier momento del día, pero fundamentalmente tienen la particularidad de presentarse cuando se despiertan o cuando se van a dormir, pero pueden ocurrir en cualquier momento del día y generalmente son diarios, no es que hace una vez y pasan 2 semanas y lo vuelvan, no, cuando empiezan casi todos los días y varias veces al día. Eso es un dato, es lo clásico. Lo otro que sabemos es que cuando un bebé pierde la sonrisa o está más apático, o un poquito se aísla, eso puede ser el inicio de un síndrome de West. En ese caso, o sea, la causa más común de esa condición en un bebé es el síndrome de West. Y entonces hay que hacer el electroencefalograma porque puede tener espasmitos que llamamos sutiles. Sutiles porque se ven, pero la expresión es mínima, que los padres no lo jerarquizan, no les llama la atención. Más aún cuando uno ha recibido paciente con síndrome de West y uno hace la historia, pregunta para atrás, o sea, cuándo empezó el problema, los padres jerarquizan lo llamativo, lo sutil, si uno no lo investiga, no lo pregunta, no escarba un poquito en los padres, esa posibilidad puede pasar desapercibido, pero uno, insistiendo, encuentra que hay algunos datos que son significativos que el niño ya tenía, el bebé ya tenía espasmitos. Por ejemplo, aunque les parezca mentira, a veces una caidita de los ojitos, de los párpados, alguna inclinación muy sutil de la cabecita, alguna mueca en la cara y que sea repetitiva, como le digo, o sea, esas salvas. Salva es que un espasmito se repite entre uno y otro, es variable. Pueden ser segundos, poquitos segundos, pueden ser 20, 30, 40 segundos, pero pum, se repiten varias veces. A veces son muchos y a veces mucho más llamativo. Pero lo importante es lo que es tan muy claro, perfecto, pero a veces no es tan claro, es muy sutil. O puede ser un fenómeno, una risita, o signos indirectos que ocurren entre los espasmos que también pueden llamar la atención, como que tener llantos periódicos o gestos de temor o de miedo, o sea, un cambio de su expresión de su cara de manera repetitiva, cambio de coloración de la piel, bueno, cosas que son sutiles pero nos hacen alertar o nos dan pautas de que puedan tratarse de espasmitos epilépticos. El tema de la posición del cuerpo es un problema porque de acuerdo a los músculos involucrados es como el espasmo se presenta.
y de acuerdo a la posición también del cuerpito del chico, cómo se expresa. El chico está acostado, probablemente los espasmitos no se vean si son suaves. Si son muy marcados, sí se ve todo un movimiento, como les hacía yo, de extensión de los brazos, de flexión de la cabeza, pero de las piernas también, o abre los brazos. O sea, se ven, pero a veces si son suaves y no permite que ninguna parte del cuerpo se movilice, bueno, van a pasar más desapercibidos. Sobre todo en bebé, que uno los confunde con movimientos naturales o por cuestiones relacionadas al sueño. Los padres hacen siempre interpretaciones banales, comunes, porque no están informados, no están preparados para reconocer los espasmos. Entonces, más probable que la interpretación que hagan, pues siempre le digo a los padres, yo cuando vienen a verme, le digo, usted no haga conclusiones, no haga conjeturas, no haga análisis de lo que le hace, no interprete qué le pasa. Usted dígame lo que hace su hijo, qué problemita tiene, qué episodio. Entonces, ahí cuando le cuentan, uno empieza a sacar conclusiones de qué tipo de crisis pueden ocurrir. A veces el espasmo puede ser disparado por un episodio que no es un espasmo, o sea, una crisis focal. Así, las crisis pueden ser generalizadas o focales, así en forma grosera. Una crisis focal, que puede ser un movimiento más claro, o puede no necesariamente ser un movimiento, puede ser, qué sé yo, un cambio, un vómito, un cambio de coloración de la piel, una desviación de la cabecita hacia un lado o hacia el otro. Son crisis que no son tan convulsivas, pero que esa crisis dispara, porque el espasmo implica que hay una red de neuronas en la cabecita, un sistema de neuronas, que se tiene que activar bruscamente, eléctricamente, para que aparezca el espasmo. Entonces, esa crisis focal gatilla, detona, a ver si uno se puede explicar, pone en marcha un sistema de neuronas que están en la corteza y que se conectan con la profundidad del cerebrito y dispara el espasmo. O sea, para que haya espasmo se tiene que involucrar una determinada red de neuronas y una crisis focal la puede disparar. Y se dice que ese evento es un solo episodio, un episodio focal que dispara los espasmitos, ¿no? Entonces, bueno, esas serían en definitiva lo más común, pero vuelvo a repetirles, si armamos una lista de fenómenos con palabras simples, si podemos hacer, yo en una época teníamos un dibujante, un chico que hacía unos dibujos muy buenos, lo volcamos en un librito que se llamaba Vivir con Epilepsia, en donde graficamos a través de un dibujito cosas, ¿no? Entonces, si uno, bueno, hace un movimiento y le pone un término sencillo y a la vez hacemos un dibujito expresando eso, se hace mucho más didáctico y tal vez un poquito más entretenido tener esa información. Se me ocurre ahora, ¿no? Se pueden hacer un montón de cuestiones. Pero para anotar tenemos los datos, estos que yo les mencioné, hay algunos más, yo hoy lo mencioné en la charla, se puede hacer una listita y tal vez ilustrando con algo cada término podemos ofrecer una información sencilla, simple para que los padres y los pediatras también se puedan estar informados y alerta de esto, porque cuando uno lo tiene a mano es más fácil, ¿no? Que cuando uno lo tiene, también en un cajón del escritorio es bueno, pero si lo tiene a mano o una lámina, me parece que está bueno poner toda una serie, esa es otra opción, en una lámina poner todas las maneras como un espasmo se puede expresar y alertar a todos los padres, ¿no? Y poner llamados de atención, ojo con esto otro, no sé, buscar una manera de, no sé cómo se dice ahora estos términos que se usan modernos de tips o no sé qué para
los signos de alerta, claramente. O sea, cuáles son esas situaciones que nos tienen que... Y siempre decimos, mejor una consulta de más y no dejar pasar una oportunidad, porque el futuro de ese chico se juega muchísimo en la medida que no se haga un reconocimiento temprano del problema. Si uno deja pasar el tiempo puede ser a veces tarde, aunque siempre decimos que tenemos que estar atentos y hacer los diagnósticos lo más tempranamente posible, ¿no? Entonces, cuando hablamos con María Marta, que yo entendí bien lo que querían mencionar, decir que esto es una urgencia. Yo le decía que la urgencia en términos literal de urgencia no sería, pero sí sería la detección temprana, lo más tempranamente posible. Esa es la idea de este cuadro, de este síndrome. No es una urgencia en el sentido de lo que para nosotros es una urgencia neurológica, que sí, una urgencia son crisis muy prolongadas, donde hay riesgo de vida de los chicos, etcétera, etcétera. Los espasmos no hay riesgo de vida, ni mucho menos. Sí hay que hacer un diagnóstico temprano, por lo que implica no los espasmos por sí solos, sino el síndrome de West, que eso es sí lo que puede condicionar el futuro a un bebito, ¿no? Eso es un poco lo que me parece importante. Bueno, un poco hoy la jornada que se está transmitiendo por el canal de la legislatura y el material queda para ser consultado por las familias y por la comunidad en general es un poco esto, ¿no? Difundir información sin preocupar, pero sabiendo que la información a tiempo nos permite los diagnósticos tempranos y un mejor acceso a la calidad de vida. Entonces yo le quería preguntar a Jessy, que como decimos siempre, la voz de los pacientes tiene que ser incluida en estas jornadas de difusión, porque todas las perspectivas de los actores ayudan a tener una mejor definición de lo que estamos hablando. Yo te quería preguntar, Jessy, que si nos querías contar un poco cómo fue los signos de alarma que vos viste en tu hijo y cómo fue tu trayectoria en el diagnóstico y el tratamiento de tu hijo. Bueno, buenas tardes a todos. Soy mamá de Benja. Gracias primero a Marcelo y Roberto por compartir tanto conocimiento en esta tarde. Benja tuvo síndrome de West. Inició a los muy poquitos días de vida. Yo veía movimientos extraños, que solamente los veía yo. Eran una fijación hacia la luz, eran escalofríos, eran cosas que el pediatra por ahí me decía que no, que era frío, que los bebés miran la luz, que es reflujo. Iniciamos con un antiácido hasta que bueno, empezamos a ver otros movimientos, cosas que me llamaban la atención. Fuimos de un neurólogo local, hicimos un electro muy cortito, me dijo que eran convulsiones, nos dio un Sabril, nos mandó a mi casa, nos fuimos a casa y me dijo cualquier cosa escribime. La atención nos gustó en el momento, así que bueno, empecé con su pediatra, con el que había hecho imágenes, todos a buscar dónde ir. Terminamos en Córdoba, de los doctores de Faelo, que siguen siendo sus médicos hasta el día de hoy, y ahí encontramos todo esto que dice Roberto. Información, me explicaron qué es, qué hacer ante una crisis, qué no hacer, fundamental también, cuándo iniciar un rescate, qué podíamos esperar, qué no podíamos esperar, qué podíamos hacer juntos, pero sobre todo esto, mucha información sin asustar, como dice Roberto, encontré una calidad humana enorme en ellos. Y esto de poder decir, bueno, podemos hacer algo. Me habían dicho que no se podía hacer nada, que íbamos a probar medicaciones, pero que no había mucho por hacer. Y después de recorrer mucho, de muchas internaciones muy largas, de poder estabilizar esa hiperritmia, que aparecieron las focales, pero aparecieron estatus. Pudimos encontrar que la causa era una displasia. Fuimos candidatos a cirugía, pudimos hacer la cirugía y bueno, hoy estamos libres de crisis, pero creo que el mensaje de la familia es que no se cansen de buscar médicos, que el médico tiene que explicar, tiene que informar, se tienen que sentir seguros y siempre hay algo para hacer. Por mínimo que sea, creo que
todos podemos hacer algo, que no nos digan que no se puede hacer nada, porque por más que se agote todas las instancias, una mamá, un papá, siempre busca hacer lo mejor para su hijo, y que estén a gusto con el médico realmente, y que el médico entienda lo que ustedes están esperando también, que entienda un poco que somos papás, que estamos sufriendo, que necesitamos contención y la información que necesitamos a la medida que podemos recibirla también. Creo que eso es lo más importante y el mensaje que le puedo dar hoy a las familias que están acá. Bueno, creo que todos vamos desde distintas perspectivas hablando de lo mismo, sobre información, sobre tener un equipo, sobre la confianza médico-paciente. Ahora vamos a hablar un poco de derechos, asociaciones de pacientes. Pero bueno, como nombraba Jessy, nosotros siempre pensamos que la epilepsia tiene tratamiento farmacológico, pero a veces también, y como nuestra organización un poco se dedica a cirugía de epilepsia, preguntarle acá a un experto, el doctor Marcelo Bartolucci, si es posible que en algunos casos algunos síndromes de West puedan ser operados, si podemos pensar en la cirugía de epilepsia para el tratamiento de algunos síndromes de West y bueno, cuál es su experiencia en este sentido. El síndrome de West no escapa a otro montón de etiologías. La cirugía es una opción para pacientes específicos, no es una opción para todos los pacientes. ¿Y cuáles son ese grupo de pacientes específicos? Ese paciente puede ser un West, puede ser una displasia cortical, puede ser un Rasmussen, puede ser un montón de patologías. Independientemente de la patología, en aquellos pacientes que tienen una epilepsia focal, que es refractaria al tratamiento médico, ese automáticamente pasa a ser un paciente que debe ser pensado como un candidato concreto a cirugía. ¿Y por qué un candidato a cirugía? Y porque es la mejor opción. O sea, el paciente que es candidato a cirugía porque esa es la mejor opción. No es ni la última opción ni una opción de salvataje, es la mejor opción. En toda la cirugía nosotros ¿buscamos curar a los pacientes? No. En la gran mayoría sí. ¿Y esto qué significa? Que hay pacientes en que uno sabe que la cirugía puede ser el tratamiento definitivo. Pero para eso tenemos que haber pasado por un montón de pasos previos, ¿no? Que no dependen del cirujano, sino que dependen de su equipo de seguimiento. ¿Qué significa? Que si un paciente anda bien con la medicación y tiene crisis esporádicas o crisis que, bueno, eso es probablemente sea un candidato a seguir con la medicación o a pensar en diferentes tipos de tratamientos. Pero si hablamos de una epilepsia focal, que es de tratamiento, de difícil tratamiento médico, y encima encontramos una lesión que justifique la epilepsia en la resonancia magnética, ese paciente es absoluta y totalmente candidato a cirugía. Y no porque nos parezca, es porque es la mejor opción, eso ya está demostrado que es la mejor opción. Obviamente, insisto, no todos los pacientes son candidatos a cirugía, pero los pacientes que son candidatos a cirugía, en manos expertas, rápidamente uno sabe que ese paciente o es candidato ya concreto o es un posible candidato a futuro. ¿Y cómo uno logra saber si ese posible candidato es un candidato? Con los estudios. Uno tiene estudios bastante comunes, bastante popularizados, en casi toda la Argentina existen, que uno puede establecer una relación entre ese tipo de crisis convulsiva, una lesión en la resonancia magnética y una asociación entre lo que encontrar en el electroencefalograma más lo que se encuentra en la imagen o la resonancia más una epilepsia de difícil control, transforma a un paciente en candidato a cirugía, independientemente de la etiología. La etiología es un factor importante, pero no es que estos pacientes son candidatos a cirugía y estos no. Tienen que tener todos estos requisitos que yo les estoy contando, ¿no? O sea, ser un paciente que anduvo mal con la medicación, principalmente que sea focal. Estamos hablando acá de los pacientes que son o que intentamos curar. Después tenemos un grupo grande de pacientes en los cuales no podemos curar. Aunque intentemos curarlo, no lo podemos curar. Pero sí podemos mejorar el tipo, la calidad o la frecuencia de las crisis. Ese grupo de pacientes, que es un grupo importante de pacientes, nosotros proponemos en general tratamientos paliativos, que no son curativos. ¿Y por qué no es curativo? Y porque la epilepsia no es focal, o sea, nace en más de un lugar.
algunas de estas cosas son discutibles y si quieren las discutimos. Que el paciente tenga una lesión en un área elocuente. ¿Qué significa un área elocuente? Que la epilepsia nazca en un área que es vital para las cosas habituales, para hablar, para movernos, para escuchar, para entender. Ese punto es discutible y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que depende más de la calidad de la epilepsia, de la localización es una cosa secundaria. Yo creo que es factible operar pacientes que estén en localizaciones elocuentes. Pero es importante entender que la cirugía es un tratamiento específico para un grupo específico de pacientes. Esto no es para cualquier paciente que tuvo 2 o 3 crisis y no tiene nada. Y este importante apartado que es que si uno tiene una lesión en la resonancia magnética, ahí hay 2 cosas claras. Un paciente epiléptico con una lesión en la resonancia magnética es de mal pronóstico clínico. Es muy difícil que uno pueda curar un paciente solo con medicación si tiene una lesión concreta de todo este tipo que yo le mostré. Y el segundo punto es que tienen muy buena evolución quirúrgica. Cuando uno compara pacientes operados de epilepsia con o sin lesión, claramente la aparición de una lesión en la resonancia magnética nuclear es un factor de buen pronóstico. Por lo cual, si uno tiene esa asociación, un paciente con una lesión cerebral y un paciente con mala respuesta a la medicación, ese es un excelente candidato a cirugía. El problema es en el paciente que tiene una lesión que uno sabe que es epileptogénica y anda bien con la medicación. Ese es un punto que seguimos discutiendo hoy, porque puede pasar, ¿no? Que encontremos un paciente que tiene una lesión que justifica las crisis que ha tenido, pero con la medicación, a veces a veces politerapia, depende un poco de cada uno de los pacientes y de cada uno de los tratamientos, ese paciente también es candidato a cirugía. Yo sé que esto es polémico, lo podemos discutir, pero si el paciente tiene una lesión que es epileptogénica y que está bien con la medicación, si esa lesión es resecable, factible de operar, es la mejor opción que le podemos ofrecer. Y dentro de todo esto que les conté, hay 1000 opciones intermedias, ¿no? No es blanco o negro, hay un montón de grises y no siempre, lamentablemente, logramos encontrar esta área tan importante que es el área epileptogénica primaria, que es donde nacen las crisis y es lo que uno debe resecar para asegurarse que uno puede curar a un paciente. Esa área epileptogénica primaria, imagínense que el cerebro expandido en toda su extensión es más o menos como hagan en cuenta que es este salón, el piso de este salón, y probablemente el área epileptogénica primaria sea uno de estos cuadraditos de madera. O sea, hay que buscar en un cerebro, a veces es más fácil porque las lesiones tienen mucha relación con el área epileptogénica primaria, pero hay un porcentaje grande de pacientes que son refractarios a la medicación, que son focales y que no encontramos ningún tipo de lesión en la resonancia magnética nuclear. Es otro capítulo, pero inclusive esos pacientes también son candidatos a por lo menos ser estudiados para ver si son candidatos a cirugía. Perdón, la importancia también del trabajo en equipo, ¿no? Neurólogo, neurocirujano, que también tienes que explicarnos un montón, dibujitos o como fuere, para que las familias entendamos todo esto, porque son cirugías extremas y que cambian ampliamente la calidad de vida para mejor cuando son candidatos, pero el trabajo en equipo, fundamental. Bueno, y hablando de trabajo en equipo, pensar un poco que ya tenemos un diagnóstico quizás y ya pudimos llegar a pensar en algunos tratamientos, pero pensar un poco que las asociaciones de pacientes también cumplen un rol en estos enfoques de acompañamiento y también explicando a veces cosas que no están claras del sistema o con el camino recorrido, ¿no?, que llevamos muchas veces. Entonces, sabemos que la esclerosis tuberosa tiene, como ya lo dijo el doctor Roberto Caraballo, y como además Marcelo nombraba, que además es un grupo que ellos también ven mucho, tiene relación con el síndrome de West. ¿Cuál es el papel, Connie, que ustedes creen que las asociaciones de pacientes pueden sumar a una familia con un diagnóstico reciente o que tiene un camino pero que se encuentran solos? Bueno, a mí siempre me gusta, sobre todo cuando se forman las asociaciones y demás, ahí por ahí llegan familias muy perdidas, a todos nos pasa como pacientes, como familias, como acompañantes y demás. En ese recorrido que uno empieza a hacer,
como organización, donde se empieza como a plantar de otra manera, a buscar cómo realmente ayudar a esas familias, porque las necesidades son muchas. Es decir, imagínate que a veces el porcentaje de los que están con un buen médico, en un buen sanatorio o en una buena ciudad, digamos, donde tienen todo a mano, son muy pocas. La mayoría están en el interior, están en pueblos muy chicos, donde es muy difícil también el traslado, donde a veces esos pediatras o esos médicos que se encuentran ahí, por ahí desconocen de la enfermedad, porque sabemos que, bueno, son enfermedades a veces raras y sobre todo cuando se desarrollan estas epilepsias refractarias y demás, necesitamos la conciencia de esos médicos para una derivación a centros más especializados, con profesionales que sepan. Entonces, ese recorrido, cómo llegar, cómo buscar que las obras sociales te acompañen, que permitan tratamientos, porque a veces no es solo ver al médico, estamos hablando de un montón de terapias que también esos pacientes necesitan. Entonces, acompañarlo de una manera global, es decir, cada uno sabe desde qué lugar, somos pacientes, somos familias, lo único que tenemos nosotros es la experiencia de haber recorrido un camino. Entonces, muchas veces para nuestros propios familiares o para nosotros mismos, mirar atrás significa saber todo el tiempo que perdimos o todo lo que nos costó un diagnóstico y demás, pero hoy mirar atrás y poder acompañar al paciente que viene, para nosotros es fundamental. Es fundamental porque yo siempre digo, es acortar caminos. Es desde nuestra experiencia o desde la humildad total, pero desde un recorrido que ya se hizo, saber qué le corresponde, cómo hacer que esos pacientes no pierdan tanto en un diagnóstico, hasta las sugerencias entre padre, filmalo, no, tenés dudas, filmalo y andá y mostrarlo al médico. No es pisarnos entre nosotros y es todo lo contrario, sino justamente complementar esas tareas de las familias que necesitan muchas más cosas a veces que una buena atención y sobre todo el poder llegar a esa buena atención también. Así que para nosotros la verdad es muy satisfactorio el poder darnos vuelta, recibir a nuevas familias y poder acompañarlas y que esas familias puedan, los pacientes, tener una mejor calidad de vida, que esas familias estén acompañadas también. Entonces, es una labor de todos los días que los médicos también puedan tener esta charla con las familias acá, el poder organizar encuentros, el poder tener la información al alcance de la mano, es muy importante. Es muy importante, vivimos en una era donde es mucho más fácil en ese sentido. Hay cosas que siguen siendo muy complejas, obviamente, lamentablemente, pero el que por lo menos levantar el teléfono, el poder comunicarse con alguien, el poder saber cómo me traslado, qué hago y cómo lo hago, es mucho y es importante. Entonces, hay que saber que esas herramientas están, que a veces cuestan más por diferentes trabas. Así que me parece que ese trabajo mancomunado desde el lugar de cada uno, obviamente desde el lugar de cada uno, pero sobre todo pensando en los pacientes y en las familias, me parece primordial. Sobre todo porque además creo que todos acompañamos de distintos lugares, los médicos, los cirujanos, las familias, tenemos distintos apoyos y esto de alguien que te entienda, que habla el mismo idioma porque pasó lo mismo, también es un saber y un acompañar importante, ¿no? No sentir que estamos solos y que cuando una familia termina la frase de otra porque realmente vivió lo mismo, uno siente un alivio en este camino que a veces nos impone lo que nos toca vivir. Y en esto de acortar caminos y de pensar en los derechos que tenemos las familias y los recorridos, preguntarle a Geraldine, que es abogada en discapacidad, ¿no? ¿Qué derechos tenemos o tienen los niños con síndrome de West? ¿Cuáles son las leyes que nos amparan? ¿Cuáles son las leyes que nos permiten acceder a una cobertura? Que a veces nos cuesta mucho en esto las asociaciones de pacientes y los médicos hacemos un trabajo, pero falta a veces conocer cuáles son nuestros derechos frente al sistema, ¿no? Frente a las obras sociales, frente al Estado, frente a las prepagas. Preguntarnos un poco, Geraldine, desde tu perspectiva como abogada, cuáles son los puntos esenciales que vos le dirías a las familias. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, recién ahora yo tenía una idea de contarles cuál es el marco normativo, cómo proceder para hacer un pedido de cobertura
Pero bueno, me quedé pensando un poco lo que comentaban respecto, bueno, de la cuestión médica, arribar a un diagnóstico, si en el caso particular corresponde la cirugía o no, todo el periplo que recién nos contaba para arribar a este diagnóstico y luego la confianza con el profesional o la especialización del profesional. Y esto es, yo adhiero 100%, no se queden con dudas cuando ustedes consultan al profesional, porque esto también está avalado en la ley. La Ley de Derechos del Paciente, tenemos en nuestro país, pone de relieve la relación médico-paciente, que es fundamental no solo para el diagnóstico, sino para el tratamiento. Nosotros como pacientes, si nos quedamos con dudas, tenemos que poder tener una noción acabada no solo de lo que es el diagnóstico, sino de los tratamientos posibles. Esto es el consentimiento informado, que se forma, valga la redundancia, entre el médico y el paciente, o en el caso de los niños, los padres, que son sus representantes legales. Y la otra pata es que uno tiene derecho a hacer a una segunda opinión médica, como más que nada poder, bueno, más allá de la confianza médico-paciente, poder terminar de formar una opinión y bueno, poder avanzar en los tratamientos que nos ofrecen los médicos. Y eso para que lo tengan en cuenta, porque no es menor en este camino o en este periplo a recorrer. Afortunadamente también en nuestro país, además de tener todo un plexo normativo, numerosas normas, no las voy a aburrir y detenerme en cada una, pero afortunadamente tenemos una ley especial de epilepsia, una ley nacional, que es complementaria del PMO. Habrán escuchado, si hicieron algún trámite en las obras sociales o prepagas, que se habla del PMO, que es el programa médico obligatorio, que establece los porcentajes de cobertura de los medicamentos y distintos insumos, cirugías y demás. A mí me gusta siempre englobar en dos grupos, ¿no? Pacientes y normativa, o dos enfoques, ¿no?, del derecho a la salud. Uno es el enfoque desde la salud y otro es el enfoque desde la discapacidad. Ustedes saben que no todos los pacientes que padecen algún tipo de epilepsia necesariamente son personas con discapacidad. Pero esto no los excluye de las normas vigentes y no los excluye sobre todo de la cobertura al 100%. ¿Por qué? Porque la cobertura al 100%, y subrayo, de los medicamentos, de los estudios médicos, de diagnósticos, los que sean, que considere el profesional necesarios, cirugías, mencionaban recién, la cirugía no es menor, y todas las terapias que realizan determinados pacientes tienen por la ley especial de epilepsia cobertura al 100%, ¿sí? Y paralelamente, me van a corregir los doctores, hay aproximadamente 70 tipos de epilepsias, de las cuales un porcentaje además son consideradas enfermedades poco frecuentes o raras. Entonces, también la ley de enfermedades poco frecuentes considera y protege al paciente y otorga la cobertura integral al 100% de todo lo que les enumeré antes. Con lo cual, lo importante es que ustedes sepan que no necesitan tener certificado de discapacidad para acceder a la cobertura al 100% de la prestación médica necesaria, y paralelamente tienen la cobertura principalmente no solo del derecho constitucional, sino de la ley de epilepsia, la ley de enfermedades poco frecuentes, si además el tipo de epilepsia es una enfermedad rara, lo ven en el listado, lo pueden googlear en argentina.gov.ar, listado de registro de enfermedades poco frecuentes, ahí lo buscan, les va a aparecer los distintos síndromes y patologías. Y también, en el caso de los niños, nosotros tenemos la ley 23849 que ratifica la Convención de los Derechos de los Niños,
¿sí? Coloca a los niños en un plano de igualdad, le da una protección especial para que pueda acceder al mejor estándar de salud posible, ¿sí? Y cuando digo mejor estándar de salud posible, no es así letra, teoría, sino que, por ejemplo, si aparece una cirugía que está, obviamente tiene el consenso médico, todas las aprobaciones, o medicamentos innovadores y tienen sus procesos de aprobación, ¿no? Entonces, tiene el paciente derecho a ese tratamiento mejorador, ¿sí? Y bueno, las personas que tienen certificado de discapacidad tienen la protección de la Ley de Discapacidad y la Convención de las Personas con Discapacidad, o sea que también, en definitiva, todos los pacientes con este tipo de enfermedades pueden acceder a la cobertura al 100% de las prestaciones médico-asistenciales. Bueno, me van a decir, y esto es muy común y en epilepsias, y si no me corrigen, yo, fenómeno, el médico me indicó un medicamento o determinada cirugía, me presenté en mi obra social, en mi prepaga, tomaron, evaluaron el caso y me otorgaron la cobertura al 70%, porque lo consideran dentro del PMO, resolución 310, enfermedades crónicas. Y esto es una, como dicen ahora, una fake news, porque en realidad no es así, por lo que les decía antes, pero les va a pasar porque esto está sistematizado y es una interpretación que hacen las obras sociales y prepagas, pero no es correcto. Para poder hacer valer esta cobertura al 100% o estas normas que yo recién les describí, bueno, tienen que iniciar una acción judicial, ¿sí? Tienen que consultar a un profesional, a un abogado. Las asociaciones dan, muchas de ellas, este servicio, por eso es cierto que es un trabajo en equipo. Y a través de la vía del amparo, ¿sí? Seguro que muchos o tienen un amparo o escucharon a alguien, obtienen, hacen valer estas normas, obtienen la cobertura integral de los tratamientos. Esto en líneas generales. Después, la ley de epilepsia, además, es muy enriquecedora porque no solamente prevé el acceso a las prestaciones médicas, sino que además resalta el derecho laboral que tienen los pacientes con epilepsia, ¿sí? Tan es así que en el caso de que el paciente sea excluido o no considerado en el puesto por padecer epilepsia, se considera un acto discriminatorio y no es menor. Así que, y por otro lado, también tiene una perspectiva social, ¿sí? Es muy amplia la normativa, es muy enriquecedora y sobre todo no solo la protección es desde el punto de vista médico, sino educativo, laboral y social. Eso es a grandes rasgos. ¿Puedo hacer una aclaración? Porque probablemente ya que te tengo, es bueno saberlo. El problema del PMO es, eso se cubre siempre, el problema es, digamos, ellos lo que te dice la cobertura, ellos le dicen, yo esto te lo cubro, lo que no te lo voy a cubrir es donde vos quieras. Yo te lo voy a cubrir, pero no donde vos quieras. Y ese es un tema, yo diría que es el tema, ¿no? Porque dice, no, vaya a verlo al doctor Caraballo que él le opera tobillo, está en mi cartilla y entonces el PMO está cubierto, y el doctor dice, yo esto no lo hago. Entonces, digamos, está en el trámite, o sea, tiene que ir al doctor Caraballo, que el doctor Caraballo le diga esto, yo no lo hago, volver a la obra, o sea, eso lleva meses. Digo, ese es el problema del PMO. El PMO se cubre siempre, están obligados. El problema es, eso pasa mucho, ni siquiera en las obras sociales sindicales, pasa mucho en las prepagas. Yo tengo una prepaga X y quiero ir a tal o cual lugar y te dicen, no, yo te lo cubro en mi sanatorio, porque este es un sistema, ¿no? O sea, los que no son obras sociales mucho peor, pero las obras sociales, el PMO lo cubre. Lo que no te diferencian es, hay algunas especialidades muy particulares, epilepsia entre ellas, pero otras, en donde no lo pueden resolver en cualquier lado. Entonces, ese es un punto que no tiene solución. Porque no, sí, no, sin duda, por eso te tengo a vos acá, pero digo,
el PMO no habla de calidad, no habla del resultado final, solo habla de la prestación. Me encanta esta pregunta y en general las preguntas. Es cierto, sucede eso, y la realidad es que no todos los profesionales son especialistas y ni que hablar en enfermedades raras. Yo digo que es realmente un periplo porque el paciente o los padres, ¿qué sucede? Tienen primero que recorrer frente a un síntoma o varios y encontrar un diagnóstico. Luego, una vez que acceden al diagnóstico, poder encontrar los profesionales especializados y luego luchar con la cobertura, ¿no? Con la prepaga o con la obra social, porque no todos los profesionales atienden o realizan determinadas terapias. Este es el gran problema, es uno de los grandes problemas de las enfermedades poco frecuentes. Pero a su vez, ustedes saben que la ley de enfermedades poco frecuentes prevé esta situación y si bien el principio legal, que no es por el PMO, pero sí el principio legal es que uno tiene que acceder a un prestador de la cartilla. Pero como todo principio hay excepciones y la excepción está dada justamente por la ley de enfermedades poco frecuentes. Obviamente si padece el paciente una patología que esté incluida en el registro, pero de ser así, entonces yo tengo que pedir a la obra social o a la prepaga, y ahí sí yo lo que recomiendo a los médicos es que especifiquen en un informe médico que solamente se realiza, voy a dar el ejemplo de la cirugía, solamente se realiza en determinado lugar porque, no sé, hay un equipo determinado para esa cirugía que no lo tienen todos los sanatorios. Esto es un ejemplo, ¿sí? Que muchas veces sucede. Entonces, si yo tengo un informe médico que explica que el único lugar o el único profesional que realiza tratamiento de síndrome de West, otro ejemplo, se encuentra en tal lugar o es tal equipo, entonces yo, como primera medida, lo presento en la obra social y luego, si la obra social me lo rechaza e insiste en un centro o con otro profesional que no es especializado en la materia, yo puedo por la vía judicial solicitar que sea en ese lugar y que se haga esa excepción, ¿sí? Esto es fundamental porque el gran problema es justamente esto, sí, fenómeno, el PMO está enumerado, pero tengo que ir a esta clínica y la clínica nada que ver, o el profesional incluso uno va y dice, no, yo esto no lo puedo asumir, tiene que ser alguien especializado en ese síndrome. Pero bueno, esta es la vía, es fundamental. Los abogados sin la información médica no somos nada, necesitamos, esto es un trabajo en equipo, que los profesionales puedan fundamentar las especiales circunstancias del caso. Y entre las especiales circunstancias del caso se encuentra esta situación. ¿Qué equipo médico? ¿Qué centro médico? Siempre que esté fundamentado se puede acceder, seguramente termine en un amparo, seguramente la prepaga, sobre todo, por ahí las obras sociales sí hacen más excepciones, pero es muy probable que ante la presentación administrativa, acompañado de este informe médico, les digan que no, es muy probable, pero bueno, por la vía del amparo esto se puede obtener. ¿Contesté tu pregunta? Sí, sí. La realidad suele ser un poco más compleja y a veces las obras sociales con sus propios prestadores obligan a médicos a hacer cosas que no están habituados a hacer porque no deja de terminar, sobre todo la prepaga, no deja de ser un negocio y tiene que tener una rentabilidad lógica. Entonces, yo entiendo, y digamos, si no fuera por el hospital público, yo hubiera operado el 10% de los pacientes que operé, porque la mayoría no tienen posibilidad de ir donde yo estoy y donde yo puedo hacer esto fuera del hospital. Y es un problema grande
y no es para tirarlos para abajo. Por eso tenemos el hospital y podemos hacer lo mismo que hacemos en cualquier otro lado. Pero es un problema, ¿eh? El tema judicial es un problema en todos los aspectos. Y no vamos a prolongar más, pero se hace un serio problema. Sobre todo, insisto, con estas cosas raras, poco frecuentes, porque ¿dónde está escrito que yo soy mejor cirujano de epilepsia que el de acá a la vuelta? ¿Dónde dice eso? No hay. O sea, sí, bueno. Porque mi hijo tiene un WES, estoy necesitando un epileptólogo. Bueno, que se opere en tal lugar. No, necesito a alguien que haga cirugía de epilepsia. Y es lo primero que vos empezás a discutir con la obra social y que se entienda que lo que tiene... Es probable que todos los que estemos sentados acá tengamos una inquietud tan grande, por lo cual estamos sentados acá, que somos capaces de hacer todo eso. La mayoría no es capaz de hacer todo eso, lamentablemente. Digo, ni siquiera me voy lejos. Hablaría si mi padre tuviera, no lo podría hacer. O sea, no lo podría hacer porque no se sienten en un laberinto imposible de salir. Bueno, ¿tu nombre cómo era? Vanessa. Vanessa tiene ioma, ponele. A veces prefiere no tener nada, digamos, que tener ioma. Porque claro, digamos, el tema de la cobertura social, digo, para el del consultorio es más sencillo, porque bueno, qué sé yo, no tengo, bueno, voy y le pago en el consultorio, pero digo, una cirugía de las nuestras cuesta millones de pesos, millones. Y la realidad es que muy poca gente lo puede cubrir. Y si la prepaga o la obra social no te lo cubre, es casi imposible. Entonces, es un temón. Digo, me alegro mucho que estés acá porque es un temón. Y porque además hay otro punto que no viene al caso, es que hay una disociación entre lo que yo creo que vale mi trabajo y lo que cree que vale la obra social. Hay una disociación enorme en eso. Entonces, ese es otro punto, ¿no? A discutir. Porque claro, ha llegado un punto en donde yo vendo anteojos, yo te vendo los anteojos y vos me los comprás. Yo no, vendo anteojos, pero el anteojo es tuyo. Entonces yo cuando se lo voy a vender a él, vos me decís cuánto vale, cuándo se lo tengo que vender, cómo se lo tengo que vender, ¿no? Hubo un gran debate en el Congreso de los Estados Unidos, espero no equivocarme cómo fue, ahí termino mi charla, es que un congresista dijo, el que prescribe no paga ni consume, el que consume no prescribe ni paga, y el que paga ni consume ni prescribe. Entonces, ¿cómo es la medicina? Yo te prescribo a vos, yo no consumo, vos no pagás, paga él. Entonces él me dice, pero yo no consumo ni prescribo. Entonces es un tema, la salud es un tema tan complejo en la financiación que yo, aunque soy capitalista a morir, creo que la salud debiera ser toda pública y punto. Y se acabó el asunto. Voy a responder. Sí, es muy difícil. Voy a ir a la parte práctica porque en definitiva yo les conté el derecho y después eso ustedes lo pueden googlear, lo pueden ver en las demandas, pero cuanto más difícil está la cosa, más hay que aunar esfuerzos y trabajar en equipo y hacer estrategia del andar, porque las dificultades que ustedes tienen, recién mencionadas el caso de idioma, también las tenemos como abogados. Últimamente, bueno, traslado de la cautelar, que es la orden judicial, y contesta PAMI o IOMA o lo que sea, bueno, estamos están gestionando y entonces hay que ir un poquito más allá. Esto antes no ocurría. La salud está mercantilizada hace tiempo y como todas las cuestiones mercantiles, a medida que pasa el tiempo, esto se vuelve como más extremo, salvaje, si se quiere. Coincido con el doctor que la salud no puede ser, tener solo la mirada mercantilista, porque no es lo mismo y por eso tenemos grandes problemas y ahora se suma el decreto 70 que desreguló las prepagas. Es muy complejo el sistema de salud que nosotros tenemos en Argentina, es complejo. El financiamiento del sistema de salud es complejo en cualquier parte del mundo, y especialmente en Argentina. Entonces, no es equiparable conceptualmente o teóricamente a cualquier contratación de intercambio de productos, porque acá el bien, el
producto, por decir, es la salud. Y la salud es el derecho humano fundamental. Entonces, no puedo manejarme como si fuera una compraventa de soja o de zapatos, ¿sí? Porque lo que está en juego son otras cuestiones. Y esto es lo que lo vuelve complejo. Cierto es que hay recursos limitados y esos recursos limitados tienen que responder a las demandas. La verdad es que el profesional médico tiene obligación de prescribir lo que requiere el paciente, pero se encuentra con todas estas trabas, no solo de recursos, sino burocráticas. Entonces, voy al principio, vamos a aunar esfuerzos y trabajar en equipo. Frente a esto, insisto, desde el inicio, bueno, ustedes se sientan en el consultorio, evalúan, es necesaria una cirugía o tal medicación que sabemos que va a ser un problema porque es de alto costo. Bueno, en ese mismo momento, un informe autosuficiente que indique los antecedentes del paciente, el diagnóstico, el estado actual y fundamentar esa terapia o cirugía o medicación. Autosuficiente, que esté toda la información desde el inicio, más allá de la orden o receta médica. No me odien, doctores, porque yo pido cosas, pero van a ver que pido mucho al principio para que sea menos gestión administrativa después. Entonces, cuando yo presento, siempre generen constancia. Mail o notas que se hacen sellar, siempre con constancia, no dejen las cosas y después vamos a evaluar el caso porque les hacen perder tiempo, esto es una realidad. Siempre con constancia lo presentan. Si auditoría médica, y no importa si es de alto costo, si es una cirugía compleja, si auditoría médica en un plazo razonable, ¿sí? Razonable es una semana, 72 horas. Estoy excluyendo lo que es que conlleva riesgo de muerte, ¿sí? Excluyo, eso tiene que ser inmediata la respuesta. Pero todo lo que no conlleva riesgo de muerte inminente, 72 horas, una semana. Y si la respuesta es el silencio o la negativa o la cobertura parcial o el obstáculo, ustedes ya tienen con esa información habilitada la posibilidad de ir a un amparo. No tienen que volver y volver y volver 500 veces por meses, que se desgastan ustedes, desgastan a los profesionales médicos con presentaciones absurdas que se repiten una y no, me dijeron la auditoría que si lo voy a volver a evaluar, si traigo una justificación del médico. No, ya está. Yo ya llevé una justificación autosuficiente. No es necesario volver, se habilita la vía del amparo. Ustedes pueden reclamar judicialmente, como les decía antes, no se desgastan ustedes, no desgastan al profesional médico con 500 presentaciones y ahorran tiempo, que es lo único que no pueden recuperar, ¿sí? Después, bueno, dependemos de los tribunales, pero afortunadamente hasta ahora los tribunales han considerado estos casos. Y aunque sean tratamientos de alto costo, hasta ahora los jueces son muy, no porque sea una aventura jurídica, sino tenemos mucha normativa, pero además consideran mucho las especiales circunstancias del paciente, ¿sí? Así que esta es mi estrategia, por ahora funciona, no sé a futuro. No, todo esto se resuelve con educación. Y más educación, digamos, que hayan más médicos capacitados, que no sea necesario viajar desde el interior de Jujuy hasta Buenos Aires. Eso es factible en un país como este. Es impensable que alguien con recursos limitados tenga que viajar 2.000 kilómetros, quedarse durante varias semanas a resolver cosas que podría resolver en su lugar de origen. No digo en Jujuy, pero podría ser un área noreste con un área litoral, un área centro y un área sur, y podríamos resolver todos los pacientes. Nosotros operamos, Roberto, operamos y tratamos infinita cantidad de pacientes que yo me imagino el esfuerzo enorme que hacen para llegar a Buenos Aires, con todo lo que implica una ciudad tan agresiva y tan monstruosa como esta.
se hace muy complicado, muy complicado. O sea que yo creo que la educación y el abrir campos a otra gente que haga esto en otros lados sería el paso. Un comentario contradictorio. Por suerte lo tenemos al doctor Bartolucci. Es impresionante. Lamentablemente es el único. Y hay que decirlo porque las cirugías complejas que hace él no las hace nadie. Pero también les tengo que decir que el doctor tiene una muy buena actitud y, como lo dijo él, hacia la medicina pública. Y el Garrahan, y a través de él también, ofrece esa posibilidad. Pero sin duda que la educación y la formación de profesionales es lo que necesitamos. No sé, Marcelo, por suerte, tiene una espalda ancha y se hace cargo de muchas cosas, pero no debiera. Pero para formar un profesional como él, no. Eso lo tengo que decir, ¿no? Y lo digo yo. Me hago cargo de lo que digo porque es así. Entonces, y tratamos en lo posible, y él siempre está disponible, porque doy fe, de colaborar. Y seguramente Marta lo sabe también. Ahora, me parece que la salud pública, por un lado, la legislación, por otro lado, bueno, es un tema en nuestro país que tiene también sus dificultades. Nosotros estamos acostumbrados a lo que dice Geraldine, estamos acostumbrados, estamos permanentemente, porque yo, por ejemplo, para indicar un cannabis o para indicar, bueno, serio, para indicar un fármaco, tenemos que hacer 50.000 notas. Y es un abuso, no solo para los pacientes, una falta de respeto para ellos, para nosotros, permanente. O sea que no necesitamos una cirugía de alta complejidad para saber la realidad. La sabemos todos los días, permanentemente, y ya estamos a veces, o sea, nos sentimos muy mal que un médico tenga que dedicar un montón de tiempo de su actividad para resolver esto. Lo hacemos porque es para el paciente, en definitiva, por lo cual nosotros tenemos un compromiso en nuestra profesión. Pero esa es la realidad. Así que yo creo que, bueno, son desafíos que todavía tenemos, que no lo vamos a resolver ninguno de nosotros individualmente. Esto viene por cuestiones políticas razonables en diferentes áreas. Esa es la realidad, ¿no? Cambiar. Y si uno visita otros países y después dice, uy, qué bien que está la Argentina, ¿no? A veces. La salud pública argentina, con todo lo que nos duele a la Argentina, sigue siendo una salud pública de excelencia. Garrahan no es el promedio de los hospitales públicos de la Argentina, eso también es verdad. Nosotros tenemos casi recursos ilimitados, podemos hacer cualquier cosa que se nos ocurra con la mejor calidad. El quirófano que yo tengo en un hospital público, yo trabajo en varios lugares, pero trabajo en Fleni, que probablemente es el lugar más icónico de la medicina privada en neurociencia, y en Garrahan. Tengo mejor quirófano en Garrahan que en Fleni. Es un hospital público, ¿eh? Pero claro, el hospital público nos castiga bastante, nos paga sueldos horribles, nos obliga a hacer cosas que no queremos hacer, hay como una dificultad, está lleno de gente que no suma casi nada, o sea, no es fácil, el hospital público no es sencillo, pero digo, todavía sí, si uno compara con los países vecinos, la salud pública argentina es de excelencia y el hospital en el cual pertenecemos, insisto, no es la media, pero bueno, todavía nos podemos dar el lujo de hacer lo que querramos allá adentro, ¿eh? Sin ninguna limitación, salvo nosotros mismos. Bueno, para ir cerrando, porque estamos desde temprano, pero resaltando esto, ¿no? Que dijo el doctor, que tanto Marcelo como Roberto son médicos de excelencia, Geraldine es una abogada especialista en el tema y estamos familias y asociaciones de pacientes, todos acá. A mí me gustaría, y abro la pregunta para Marcelo, para Roberto y cualquiera que quiera sumar algún otro comentario. En esto, suponemos que ya tenemos un diagnóstico de un síndrome de West, encontramos una asociación de pacientes y un montón de pares que nos acompañan y tenemos acceso
Tenemos una prepaga o una obra social, porque a veces tampoco tenemos eso en la Argentina y eso es otro montón de espacio, pero supongamos que tenemos cobertura a la salud. A mí me gusta también pensar que en el síndrome de West, cuando hablamos de síndrome de West, a veces nos encontramos con que, bueno, no sé, a pesar del diagnóstico, el tratamiento, los papás, nos encontramos en diversos lugares de la Argentina y el tratamiento a veces seguimos teniendo espasmos, seguimos teniendo crisis, vemos que nuestro hijo se sigue deteriorando a veces y me gustaría, cualquiera que quiera agarrar el micrófono, cuando tenemos como papás, como pediatras también, pensar en una segunda opinión, pensar en si hay un neurólogo que además está especializado en epilepsia, cuando tenemos que pensar, bueno, hagamos una consulta con otro profesional, una segunda opinión, quizás haya neurólogos o haya centros de referencia más allá del lugar donde vivimos en esta Argentina tan grande y tan diversa. ¿Cuándo tenemos que pensar como papás? Bueno, quizás haya que buscar otro profesional que nos ayude, nos complemente en este camino que tenemos con nuestro hijo. Quería, antes de hablar de responder este tema, la importancia de la filmación casera con un celular. Para todos los que, si ven algún episodio raro en su hijo, filmen. No solo los que ya tienen experiencia en esto, si no lo hacen, y sino también para los futuros o los padres en general, de que tengan ese hábito, porque es muy importante para que nosotros podamos ver. En general, la epilepsia resistente a los tratamientos, como puede ser el síndrome de West, para los neurólogos es un problema. Es un problema muy importante y los neurólogos en general, debo decir, ellos mismos toman la decisión de aconsejar una segunda consulta. Es la actitud correcta. Siempre digo, es de buena práctica que un neurólogo, cuando llega en una situación crítica, pida una interconsulta. Eso habla muy bien de ese profesional. También está la actitud por parte de los padres. Lo que siempre le digo a los padres es que consulten a su médico de cabecera, porque es el primer eslabón donde ellos no tienen que tener temor, al contrario, a veces los médicos se ofenden, ¿no? Eso es, ir a otro médico se ofenden porque ¿por qué va? Pero lo que yo aconsejo es que le pregunten a su médico de cabecera porque es el mejor que lo puede aconsejar. Y yo siempre digo, si yo voy a aconsejar una interconsulta, que vaya alguien que sabe más que yo, no que vaya alguien que sabe menos que yo. Eso no es una interconsulta. Otras veces los padres toman su propia decisión, o porque se relacionan con padres en una fundación o en un centro donde los padres tienen su contacto. Hoy, históricamente, lo que pasa es que no se estila mucho en la Argentina, los grupos de autoayuda, es decir, donde los padres se reúnen, a veces son grupos de autoayuda entre comillas, en el centro, en el lugar de la terapia o en el colegio, hablan entre los padres y ahí uno le sugiere, mirá, yo fui a este doctor, es muy bueno, ¿por qué no lo vas a visitar? Es decir, las decisiones pueden venir de la interconsulta por diferentes vías o caminos y obviamente que lo ideal es tener un sistema de salud totalmente organizado, con un sistema se llama de referencia y contrarreferencia, que el paciente va a consulta y vuelve a su médico de cabecera y la interconsulta, ida y vuelta, tiene que estar permanentemente, etcétera. Eso sería lo ideal en un sistema de salud. Pero, de todas maneras, también tenemos colegas muy bien preparados, porque, por ejemplo, nuestro hospital, el Garrahan, preparó a la mayoría de los neurólogos que están en el interior de nuestro país, y hay neurólogos, hay otros centros también de Buenos Aires o del interior que preparan profesionales competentes, están en diferentes lugares, en diferentes provincias, o en capitales de provincia, etcétera, y también esa red de interconsulta es válida, y cuando nuestros compañeros y colegas
saben que la complejidad es muy alta, el Garrahan es precisamente el hospital para recibir todas esas patologías complejas y esos tratamientos complejos que solo se hacen en el Garrahan, y para eso precisamente está el Garrahan. Así que en general se manejan bien. Lo que sí, hay gente con muy pocos recursos, de todo tipo, y lamentablemente ahí yo sé que María Marta y seguramente la organización de ustedes ayuda mucho a favorecer esas posibilidades, y también algunas otras ONG o algunos otros lugares. También hay que reconocer que hay gente humana y que ayuda mucho a la gente para lograr esa interconsulta y ese traslado a centros de mayor complejidad que siempre son necesarios. Así que más o menos creo que es esa la situación. Hay que entender también, y esto es un poco autocriticándonos, es que muchas veces las cabezas de los equipos de estos hospitales públicos están en un lugar a veces poco accesible para el público común. Entonces, cuando vos vas al consultorio no necesariamente ves al número 1 de arriba. Cuando digo número 1 no es porque sea el mejor, sino porque del escalafón, y a veces es muy complejo. O sea, yo creo que hay que consultar cuando ustedes sienten que la cosa no anda bien. Con eso alcanza, ¿no? Igualmente, un médico te cura, 2 te enferman y 3 te matan. Ojo, porque cuando uno empieza a tener información muy variada, uno termina confundiéndose más de lo que realmente aporta. Por eso lo que dijo Roberto es muy importante, tener un médico de cabecera. Nadie, digamos, bien formado y de buena madera se va a ofender porque uno vaya a ver a otro médico. Eso no ocurre. Eso ocurre en general aquel que no se siente seguro, el tipo que se siente bien y que su diagnóstico fue claro. O sea, no tengan problema de consultar a otro médico, consulten. Lo que sí digo, la consulta tiene que ser una consulta orientada, como dijo Roberto. Si no, uno puede terminar en cualquier lado y terminar mucho más confundido que al principio. Digamos, Garrahan es un lugar que tarde o temprano un paciente neurológico lo van a consultar a Roberto, un paciente que puede ser candidato a cirugía de epilepsia me van a consultar a mí, aunque no me vean. Digo, y eso no ocurre en todos lados. O sea, que también es un poco complejo de ¿a dónde? También hago una segunda opinión. ¿Dónde? ¿Quién me dice cuál es la segunda opinión que corresponde? Porque a veces voy a una segunda opinión y capaz que es peor que la primera y empiezo a tener una confusión enorme y después no sé para dónde. Es mucho peor tener una mala noticia que no saber para dónde uno va. Cuando uno no sabe qué es lo que es muy angustiante. Cuando uno tiene una mala noticia, bueno, ahí ve cómo lo ordena. Pero cuando uno está perdido para dónde va, eso es muy angustiante para los pacientes. Porque también hemos sido pacientes nosotros, está claro que alguna vez nos hemos enfermado. Así que eso es importante, lo de la segunda opinión, es orientada y hágalo tranquilo porque nadie en su sano juicio se puede ofender porque consulten a otro médico. Creo que los padres sentimos esa seguridad cuando damos con el profesional indicado, eso no hay duda, más cuando vamos a cirugía. Llevar a un niño que sabes que le van a quitar medio cerebro, o te sentís seguro o no hay forma de hacerlo, creo. Como mamá, lo digo, ¿no? Lo que ocurre mucho con nosotros y con los cirujanos es que en medicina no tenemos una materia que es comunicación, no tenemos. Entonces, la comunicación depende de cada uno y hay quienes son claros, concisos y dan seguridad. Y yo he escuchado a algunos que no saben nada y vos decís, wow, yo quiero con este, porque este sabe todo. Y no siempre, o sea, digo, esto es muy difícil. Hay gente muy osca que no sabe explicar mal y que son buenísimos en lo suyo. Eso también es verdad lo que vos decís, pero es tan relativo. A veces, sin duda, cuando vos topás con alguien que sabe de qué habla, te das cuenta en 2 minutos. Pero digo, la comunicación no es lo que uno dice, sino lo que el otro entiende. Y a veces se hace muy difícil tratar de explicar. Sobre todo, no ustedes, porque si están acá es porque tienen otras iniciativas, otros incentivos, pero a veces hay familias que cuesta muchísimo comunicarse, muchísimo. Entonces, a veces estas asociaciones hacen que sea más fácil para ellos expresar cosas, o para ahí, ¿viste? No te dicen nada, salen y dicen, y le hubiera preguntado tantas cosas que no se las pregunté, ¿no? Sí, de hecho salen de la consulta, nos pasa un montón y lo primero que hacen es escribir al grupo de la fundación y decir, no entendí, no sé, no me dijo nada. ¿Pero le preguntaste? No pregunté porque no sé. Bueno, es también nuestro trabajo como papás buscar la seguridad en un médico, que el médico nos pueda responder y sentirnos seguros, tranquilos. Y es el trabajo enorme que hace Martita no todos los días, esto de también comunicar y expresar todo lo que sabe para que los papás también se sientan un poco más tranquilos.
Bueno, yo quería agregar, estoy de acuerdo, los escucho, la verdad coincido. Sí, segunda opinión es un derecho y es cierto, hay que aplicar el sentido común, ¿no? Acá puntualmente en las epilepsias, bueno, si estamos hablando de síndrome de West o alguna otra, la buena noticia es mala, pero desde esta mirada es buena. Es malo que hay pocos profesionales y la mayoría atienden en capital y quienes están en el interior viajan muchos kilómetros. La buena noticia es que uno dice, bueno, hoy antes eran grupos de autoayuda, ahora son grupos de WhatsApp. Yo a veces tiemblo y a veces son buenos, pero bueno, inmediatamente no, el profesional, especialista, no son tantos, entonces uno ya tiene la referencia y es cierto que paralelamente el neurólogo probablemente cuando sea una enfermedad rara, antes de dar un diagnóstico, va a consultar a los referentes en esa patología. Esto sucede y es bueno. Pero la segunda opinión tiene que ser en base a dos situaciones, que es no recibí la información correcta y completa a pesar de haberla pedido, ¿sí? Yo no tengo un conocimiento acabado de cuál es la terapia o las cirugías a afrontar y tengo derecho, en primer lugar, a hacer todas las preguntas y aclarar todas las dudas, ¿sí? El consentimiento informado no es solo el formulario que firmo al pie antes de entrar a quirófano. El consentimiento informado es la relación médico-paciente, ¿sí? Y yo como paciente, como padre o madre, tengo que tener todos los elementos antes de tomar una decisión, ¿sí? Y la confianza, el resto, bueno, es muy difícil de determinar, coincido, es intuitivo a veces. Si yo veo que el médico duda en la información, no me da un diagnóstico preciso, porque si no, si yo voy a un médico, me da toda la información, me da cuáles son los pasos que decide el profesional realizar, cuáles son las terapias. Medicina no es 1 más 1, se van probando distintas terapias también. Me da todos estos elementos y yo sigo dudando y comienzo y voy a uno y voy a otro y voy a otro, voy a tener probablemente opiniones coincidentes o no y voy a generar mayor duda y menos decisión. Y en salud, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista médico, el tiempo que se pierde no se recupera. Entonces, si ustedes van a un profesional que está recomendado en los grupos, que saben que es referente, hoy hay mucha información en internet, uno puede googlear, ver antecedentes y demás, y me dio toda la información y bueno, ahí ya no se trata de una segunda opinión, sino se trata de asumir una decisión, ¿sí? Y por otro lado, yo mencioné prepagas, mencioné obras sociales, pero quería agregar que para las personas que no tienen prepagas y que no tienen obras sociales, existe el PROEPI, que es el programa de epilepsia, que es para las personas que no tienen recursos. Entonces, dentro del sistema público, que son atendidos por los médicos, todos los requerimientos se hacen en el área social del hospital y acá va lo mismo. No, eviten la infinidad de informes médicos con uno autosuficiente. Sé que los programas tienen un formulario, eso sí lo tienen que completar, presentan y si no hay una respuesta inmediata se puede reclamar judicialmente. Y esto es para todas las personas que no tienen recursos. Eso para que lo tengan en cuenta. Y otra cosa, hablando de las distancias que me olvidé de mencionar y no es menor, si yo tengo mi especialista, el único en el país que va a realizar esa cirugía específica y tengo que viajar 2.000 kilómetros porque es el único doctor, la prepaga, la obra social, tienen obligación de cubrir no solo el traslado, sino la estadía, ¿sí? Y esto no es menor porque es muy costoso esto también. No es fácil, pero lo mismo, haciendo el pedido concreto, el mecanismo es el mismo ante la prepaga o la obra social. Inmediatamente, si no hay respuesta o hay una cobertura parcial o una negativa, habilitan la vía del amparo. Y esto también
Ustedes pueden consultarlo en las distintas asociaciones, inclusive en la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes. Si el tipo de epilepsia es poco frecuente, soy asesora legal de la Federación, también tienen la posibilidad de consultar y avanzar en los reclamos. Y levantar la mano. Está perfecto. Sí. Bueno, es correcto, pero parte es el tema de educación, falta de educación, de información, por eso son tan importantes estas capacitaciones, estas charlas, es tema de información y educación, pero además también hay un tema de ilegalidad manifiesta cada vez más feroz. No hay vacío de normas, incluso en epilepsia es tal cual, tenemos una ley especial, pero no es un tema de falta de normativa, es un tema de ilegalidad manifiesta. Por las dudas, las obras sociales y las prepagas dicen que no. Bueno, y ahora, las cuestiones de recursos limitados, el Estado y su burocracia, ¿no? Es no o cobertura parcial o burocracia, ¿sí? Esta es una realidad. Pero el derecho está, se invoca, se plantea y sí, el contencioso administrativo federal en provincia hace lugar a estos reclamos y lo mismo civiles y comerciales federal de capital. Sí. Yo lo que les digo es pueden retirar al 40, al 70 e interponer una acción de amparo. A menos que firme un acuerdo donde desisto del derecho, yo puedo retirar al 40, al 70, necesito la medicación ya, la voy a retirar, retiren y luego avancen en un reclamo al 100, ¿sí? Para que no sea tan negativo todo, muchas de estas cosas se roban sin ningún abogado, sin ninguna cosa legal, sin nada. Van al hospital, hacen su espera, lo ven un neurólogo y a partir de ahí todo se resuelve. Digo, estamos hablando de cosas muy extraordinarias, pero digo, los hospitales, el nuestro, que es el único que yo conozco, usted va a su orientación, se sienta ahí, se toma el tiempito que hay que tomarse, que a veces pueden ser varias horas, lo va a ver un neurólogo una vez que entra al sistema. No hay ninguna cuestión legal, tenga o no tenga obra social, lo vamos a atender igual, vamos a hacer todo. Llegado el caso que haya que operar y que necesitemos algo, probablemente sí, o que alguna medicación especial, pero digo, el camino cuando uno encuentra algo raro en su hijo hasta llegar al diagnóstico, eso se hace solo con buenos profesionales, con un hospital que los reciba y con nada más que eso. No hace falta ninguna cosa legal, ni ninguna ley, ni nada de nada. Después sí, en muchos casos sí, pero digo, vayámonos con alguna cosa positiva, ¿no? Que el hospital atiende a cualquier paciente con o sin obra social y no solo Garrahan, hay un montón de hospitales que hacen lo mismo. Sí, es cierto, sobre todo el Hospital Garrahan y sobre todo todos los casos de niños, así tengan el plan más alto de prepagas o no tenga recursos frente a una enfermedad rara o una patología que requiere determinada atención, terminan en el Garrahan, es así.
yo digo, bueno, sí, ojalá, es cierto que desde lo público la verdad es que funciona y agrego, funciona muy bien y agrego, tenemos en comparación a otros países, no solo todavía la respuesta, sino que excelentes profesionales. Pero en la medida que, esto es una opinión personal, sean más quienes dirigen las instituciones, sean más administradores de salud y menos médicos, y esto va a empeorar. Es una opinión personal, porque no es la misma mirada la de un gerente, administrador de salud, por más que desde el punto de vista económico tenga toda la formación, que la mirada de un médico. Es una opinión personal. La Argentina gasta el 7% de su PBI en salud y hay países mucho más importantes como Estados Unidos gasta el 6%, Canadá creo que gasta entre el 8 y el 9%, Francia el 8%, o sea, gastamos lo mismo que gasta cualquier país civilizado. Me parece que ahí hay como otros temas administrativos que no están claros, pero sí que gastamos muchísimo dinero en salud. En la Argentina, muchísimo, muchísimo, en comparación a otros países. Es verdad que tenemos un PBI más chico que esos países, pero digamos, es un país que gasta mucho en salud. Y también personalmente me pasa que pagando lo que pagás hoy en día en prepagas, decís, no quiero ir a Garrahan a sacarle el lugar a alguien o buscar medicación y necesito que la obra social y que la prepaga y que todos entiendan ese sistema y que el que la tiene la pueda utilizar y que sea cubierto. Bueno, vamos terminando. Hoy es el Día Mundial del Síndrome de West. En la legislatura porteña confluimos decisores gubernamentales, sociedades médicas, profesionales, asociaciones de pacientes. Creo que este es el camino, el trabajo entre todos. Este material queda para consulta de las futuras familias que quizás tengan que ser diagnosticadas con síndrome de West. Agradecerle a Roberto Carballo, agradecerle a Marcelo Bertolucci, porque son médicos, porque trabajan en el sistema público y son médicos de excelencia que tenemos que estar orgullosos a nivel mundial. Vienen de otros países a consultarse con ellos. Agradecerle a Geraldine, que nos comparte siempre su expertise en acceso a la salud. Nosotros como miembros, tanto ARGET como Fundemi de FADEPOF, contamos con su servicio de asesoramiento gratuito y siempre estás ahí para las familias. Agradecerle a Connie, a la Asociación Argentina de Esclerosis Tuberosa y a otras asociaciones que nos estamos tratando de unir en una Federación Argentina de Organizaciones de Epilepsia. En Jessy, agradecerle a todas las mamás, a los papás que tienen hijos con síndrome de West o que tienen una enfermedad poco frecuente o una epilepsia rara. Acá estamos y bueno, nada, agradecerle a todos que nos acompañen en el streaming y acá presencialmente.